tenemos nada menos que a Gustavo Madero para que nos explique por qué esta promoción de un frente opositor, incluido a alguien que se niega a hacer alianzas con todo el mundo. Gustavo, muy buenas tardes, qué bueno tenerlo aquí, hoy como diputado, lo tuvimos como jefe nacional, hoy como diputado, y pues ya está puesta el tema sobre la mesa. ¿Qué nos puede comentar? Bienvenida. Muchas gracias, Paola, muchas gracias, Francisco. Yo estoy convencido de que la gente está muy molesta en México. La mayoría de la gente está hasta el gorro, desesperada, desesperanzada. Y esto lo identifico yo porque la población no tiene en la democracia, en el sistema político, respuesta a sus problemas cotidianos. Yo te decía, Francisco, que la democracia no le está resolviendo los problemas a la mayoría de la gente. El problema del ingreso, el problema de la injusticia, de la corrupción, el problema de la desigualdad. Y esto es lo que reclaman, lo que requiere, son formatos que trasciendan la visión tradicional de los partidos políticos para construir proyectos nacionales. Eso, yo creo que el dilema ahora ya no está en qué personaje, sino cuál es el proyecto de futuro que nuestro país debe abrazar. Yo estoy convencido de que el PRI es lo peor que nos ha pasado a los mexicanos en muchos años, ya casi 8 décadas, y nos ha dejado secuelas graves. Hemos iniciado una transición, pero esta transición se ha detenido mucho, ha sido tortuosa, y para completar esta transición en el 2018, Paola y Francisco, yo les diría, se necesitan sumar a todos los que quieran empujar un proyecto de cambiar este país de fondo y solucionar los problemas de raíz de la gente. No que si Margarita y que si Moreno Valle o que si el Peje o que si Mancera, no, ese no es el tema. O que si Madero. No, el tema es quién va a solucionar los problemas de la gente, cuáles son las ideas, cuáles son las propuestas. Y ese es, para mí es el proyecto en el que debemos de trabajar transversalmente con mucha generosidad, pensando del lado del ciudadano, cómo podemos encontrar compromisos de agenda, de proyectos de gobierno y cómo empujarlos entre todos. Sí, a ver, nada más para que me precise la respuesta. En lo que acaba de decir encuentro dos cosas. Una, dice usted, bueno, no es el personaje. Sí. Sin embargo, lo que llama poderosamente la atención es que no lo excluya. Es que no es que lo incluya. de López Obrador. Sí. Usted me dijo en la entrevista que si era conveniente no, yo te digo, que entrara López Obrador. Si es un frente amplio, tiene que ser amplio, tienes que convocar a todos. Tú no puedes vetar a nadie, incluso hasta priistas que se quieran sumar. El Frente Amplio debe ser una convocatoria sin reservas. Es a todos los que abracen esas ideas. Y ahí yo estoy convencido, mira, mucha gente le tiene, voy a llamarle amlofobia. Así en México, los empresarios, jújule, se ponen así chinitos. Yo les digo, no le tengan miedo a Andrés Manuel. Ténganle miedo a los Andrés Manueles. A ver, ¿qué quiso decir con eso? Ahí te voy. El problema es que en México existe una situación de pobreza y de falta de solución de los problemas que la gente, si no es Andrés Manuel, va a buscar otro personaje con quien irse. Si los encanta, si no encuentras una solución por la vía de los partidos y por la vía de la oferta política disponible, va a buscar por otros lados. Entonces, si este vato, pues a lo mejor Andrés Manuel ya está viejito y a lo mejor no, digo, no, está viejito, no se anima. Como dijo ¿Cómo? él, ¿Cómo está? ¿Cómo fue que Ruco, dijo él? okay. No, dijo que estaba Ruquito. Dio una característica. Sí. Sí, bueno, de una característica. Por eso, que el estaba... problema no es el personaje. Aquí una gran deficiencia que tiene nuestro análisis político siempre es que nos vamos a las personas y hacemos dramas casi individuales cuando los dramas son sociales y tenemos que encontrar soluciones más colegiadas. Claro, pero es mi segunda pregunta, perdón, Paola, ahorita te cedo la palabra. Habla usted de que el PRI pues, prácticamente es lo peor, el peor partido, ¿sí?, que hay. Sin embargo, muchos seguramente pensaron cuando usted dice que el PRI es lo peor, y entonces, ¿por qué le firmó a Peña el Pacto por México?
Muy buena pregunta, Francisco. Mira, el Pacto por México era un caballo de Troya. Un caballito muy bonito, pero lleno de ideas panistas. Lo que está en el contenido del Pacto por México no son las ideas del PRI. Más bien el PRI tuvo que cambiar hasta sus documentos básicos para poder transitar en una reforma energética, porque ellos 70 años dijeron que no iban a tocar a Pemex, que Pemex era la paraestatal monopólica que había que defender, y en el Pacto por México abrimos a Pemex. O sea, todas esas ideas son las que el PAN ha empujado, de abrir a la competencia, desmantelar un Estado paternalista, autoritario, clientelar, protector de los monopolios, para poder abrir a la competencia y beneficiar al ciudadano, ¿no? Entonces, por eso lo firmamos, porque las ideas son nuestras. Esa es una victoria cultural. Hoy la Constitución política de los Estados Unidos tiene las ideas que el PAN ha abrazado y defendido en 76 años. Y ahí quedaron la reforma política, la reforma educativa, la reforma en telecomunicaciones, la reforma energética, todas estas ideas son nuestras, la reforma laboral Pero no son exclusivas del PAN. Bueno, es el que las ha defendido, y el que se ha opuesto es el PRI. ¿Por qué el PRI no las aprobó cuando éramos gobiernos? Estaban esas mismas propuestas ahí. Pues porque electoralmente ellos pensaban no en el país, sino en su cálculo político electoral y el costo que le iba a ir al PRI como partido si esas ideas se hubieran aprobado en los gobiernos del PAN. A ver, regresando rápidamente al tema del Frente Amplio Opositor, creo que quedan muchísimas dudas al respecto, sobre todo en cuanto al enfoque, ¿no? A mí me llama la atención, creo que muchos de los ciudadanos, incluyéndome, podemos entender cuando un político rechaza la actual administración o cualquiera de las administraciones, gobiernos de los que se trate. Pero cuando ya estamos hablando de una coalición en donde puede anexarse a una idea, a un grupo ideológico totalmente distinto, como puede ser Morena, porque creo que sabemos el modus operandi de Morena está pues bajo las órdenes prácticamente de Andrés Manuel. Entonces, unirse a un grupo tan distinto, y no por rechazo en estos momentos en mi comentario, no a Morena, sino al hecho de que pareciera que se pierde la identidad, más allá de creer que se trata de los individuos, como en un principio señalaba, pues se trata de partidos, y los partidos, como un principio, lo que tienen para los ciudadanos es pues una gama diferente de ideologías distintas por las cuales podamos votar. Yo como ciudadana pienso, y es que es el día que llegue 2018, el PAN y el PRD, si yo fuera perredista o panista, ¿por quién voy a votar si no me gusta el otro partido? Es decir, la identidad del PAN, ¿en dónde queda? La identidad del PAN es que es un partido humanista, democrático, reformador y liberal. Esa es la identidad del PAN. Entonces, nosotros tenemos una visión de que en México debe haber democracia, debe haber derechos humanos, libertades, libertad económica, muy poco Estado, pero que haya el individuo y el empresario pueda desarrollarse. Esa es la identidad del PAN. Defendemos todos los derechos humanos, incluyendo la libertad sexual. Ese es el PAN, esa es la esencia. Ahora, en política, Paola, y más en la política posmoderna y en todo el mundo, política es sentarte con los que piensan distintos que tú y construir acuerdos. Esa es la política, no con los que piensan igual que tú. Eso no tiene chiste. Y en México es un país megadiverso, plural. Nadie tiene la mayoría, ni el PRI. Lo que necesitamos es ponernos de acuerdo. Y si Andrés Manuel o Morena es un partido de un solo hombre o autoritario, no es democrático, pues solito que él se excluya. Pero yo no lo voy a excluir. Sus ideas o su disposición será la que diga, no, yo no le entro. Pero en principio, si estás convocando un frente amplio, tiene que ser amplio, no con vetos. Déjame darte una frase muy dura. Hoy la mayoría de los ciudadanos cree que los partidos políticos no son parte de la solución, sino parte del problema. ¿Estarás de acuerdo? Entonces lo que tenemos que buscar son nuevos formatos que rompan ese hartazgo, porque si no lo que la gente va a buscar son soluciones equivocadas, mágicas, radicales, y eso es lo que no podemos permitir. Tenemos que construir una opción responsable, que le den cabida a los planteamientos más serios, las ideas de mayor trascendencia, de cómo dejar atrás este México que tanto nos lastima, de pobreza, de desigualdad, de injusticia, de impunidad,
de corrupción, ¿cómo le vamos a hacer? Un solo hombre no puede ser. Y Andrés Manuel dice, no, yo no me junto con nadie porque todos los demás son corruptos, son, ¿cómo le llaman? La mafia del poder. A ver, pues, a ver, ya estás jodido desde ahí. O sea, para cambiar un país necesitas construir un frente amplio, necesitas sumar y potenciar una idea con fuerza, y no en los caudillos, sino en las ideas que vas a llevar. Por eso, el tema de fondo, de futuro en México, ya no son las alianzas electorales, son los gobiernos de coalición. Hoy, dentro del Pacto por México, uno de los grandes avances que pusimos en la reforma político-electoral, que pasó silenciosa, no le han hecho mucho caso, es que a partir del 2018 van a existir en México los gobiernos de coalición. Es una idea muy moderna. Este es un régimen casi semiparlamentario de construcción de gobiernos y mayorías estables para llevar a cabo la fuerza de las ideas a la práctica. En México nadie desde 1997 ha tenido, hemos tenido gobiernos divididos. ¿Qué quiere decir? Que el presidente de la República no cuenta con mayoría en el Congreso. Y esto ha repercutido mucho en la fuerza de nuestro país y de nuestro sistema político. Y entonces acabas con reformas muy pequeñas o muy costosas o muy tardadas. Y eso es lo que le está pasando a México. Necesitamos centrarle de frente cuáles son los problemas que no se han resuelto en décadas. Y te estoy hablando de problemas de generaciones que tenemos en México. ¿Por qué no crecemos? ¿Por qué no crece México? ¿Por qué llevamos casi 30 años creciendo al 2% anual? ¿Por qué no hay una movilidad social? ¿Por qué hay impunidad? ¿Por qué el 95% de los delitos no se castigan? Sí, simplemente quizás para mí la pregunta en un inicio sería tal vez falta creer en el PAN por parte de los mismos que fueron algún día líderes como lo es usted, o Anaya, ¿qué opina de esto? Porque de pronto digo, ¿por qué por qué el PAN o el propio PRD no creen que ellos mismos pueden otorgarnos a los mexicanos esa pluralidad de opción? Porque si uno no comulga con el partido con el que ahora se van a unir, pues es complicado en las urnas. Sí. Mira, estamos muy contaminados por la tradición norteamericana, que es un régimen presidencialista bipartidista. Pero en el mundo, si le agarras cualquier periódico y ves Europa o ves Asia, lo que se dan son los regímenes parlamentarios, y ahí se conforman las mayorías estables parlamentarias a través de sumar a varios partidos políticos. De hecho, Michelle Bachelet es producto de una coalición. La transición democrática en Chile fue producto de una alianza entre distintos partidos que pensaban distinto. La misma Angela Merkel ahorita es producto de una alianza de gobierno entre un partido como el PAN, que es la UDC, y un partido como el PRD, por decirte algo. Eso existe. Lo que pasa es que de repente aquí hacen mucho caso a López Dóriga diciéndole que se junta el agua con el aceite y todo eso. Eso está mal. Estigmatizar las alianzas, Paola, está mal. La política hay que prestigiar y reivindicar la capacidad de los diferentes de sentarse y construir acuerdos por el bien de los ciudadanos. Ese es el reto. Tenemos que ir a corte, don Gustavo. Le voy a recordar la frase que dijo López Obrador: no estoy viejito, sino aflojado en terracería. Esa era la frase que quería decir. Y le voy a preguntar después. Y corrido sin aceite. Si todo este planteamiento, no hay algo de oportunismo electoral, como dicen en el PRI. Volvemos. Bueno, les decía yo antes de ir a corte que si no había algo de oportunismo electoral en esta promoción que está haciendo personalmente Gustavo Madero junto con Guadalupe Acosta Naranjo. Y también después quiero regresar un poco sobre el tema de cómo se siente Gustavo Madero y qué ha pasado realmente. Es una buena oportunidad que diga por qué no es coordinador. Muy bien, encantado. Adelante. Bueno, primero lo del tema de si no hay oportunismo electoral, no es un frente anti-PRI. Sí. Mira, si uno habla en contra de Peña Nieto, todo el mundo, ya, qué fregón eres. Si habla en contra del PRI, la mitad ya no te cree. Y si hablas de un frente amplio opositor, como que la gente empieza a patinar. Yo
honestamente te digo, no es un oportunismo, es una desesperación, es una frustración de que no veo otra salida más que buscar nuevos formatos en donde todos los que creemos que a este país le falta concluir la transición, nos pongamos a construir. Ha habido proyectos de reforma de Estado inconcluso. ¿Te acuerdas cuando ganó Fox, que convocó a Muñoz Ledo y todo eso, las mesas? ¿Dónde quedó todo ese proyecto? El mismo Pacto por México, eran 95 puntos de la agenda y se quedaron en 13 reformas. El adendum del Pacto por México, todo eso se olvida. Esos son oportunismos del gobierno de decir, hago un cherry picking, de que nomás elijo cuáles son la agenda de reformas que empujo y las demás las dejo a un lado. A ver, ponte del lado de los ciudadanos y pregúntate si les hemos solucionado los problemas de ingreso. Hoy me decía un mesero, cabrón, saca un billete de 500 pesos, ya antes me alcanzaba para 10 días, ahorita me alcanza para 2 días, un día. Claro, pero ustedes fueron gobierno 12 años. Por eso, yo estoy reconociendo que no hemos tocado de fondo, no desmantelamos el problema de fondo de desmantelar un sistema que creó esta pobreza, esta injusticia, este paternalismo, este autoritarismo, estos monopolios, y crear un sistema democrático con una cultura de la ciudadanía que participe, con pesos, contrapesos, rendición de cuentas. Eso es lo que todavía no tenemos. Vamos a completarlo. Y eso no hay un partido, no hay un personaje que te lo pueda garantizar. Necesitamos ser humildes y modestos y decir, vamos a juntarnos todos para echarle un montón al PRI, porque el PRI es el que apoyó el huevo de la serpiente, es el que creó este sistema que tanto daño nos ha hecho, esta cultura de la corrupción, del clientelismo, del paternalismo. Esa es la cultura que tenemos que dejar atrás a través de un proyecto, de un frente amplio opositor en un gobierno de coalición para concluir la transición democrática. La segunda parte de la pregunta. Ahí te vaya. A ver, yo estando en la presidencia del PAN, anticipé los tiempos. Yo tenía una presidencia que todavía, aunque la había hecho corta, de 18 meses, la hice todavía más corta. Iba hasta diciembre. Iba hasta diciembre, porque dije, necesitamos un presidente que entre y aproveche desde el primer minuto de estos 3 años para nombrar coordinadores, presidente de Cámara, posicione los temas, para un presidente que llegue con todo, ¿no? Tú te acordarás, porque así quedó registrado, el día 3 de julio, yo hablé con Oscar Mario Beteta y le dije que yo no debería ser coordinador. Eso Después lo retomamos. En aquel momento estaban apenas iniciando las campañas. Hablé con Javier Corral y Ricardo Anaya, y Ricardo Anaya me decía en aquel momento pues que él creía que no había nadie mejor que yo y que yo no debería desistir en eso, ¿no? Entonces que le bajé con una idea que yo estaba convencido, yo no debería ser el coordinador para propiciar algo en lo que yo creo, una renovación generacional en el PAN y en la política. Y cuando gana Ricardo Anaya, pues me comunica que efectivamente él cree que yo tenía razón y que no debería ser yo el coordinador. Entonces, las dos cosas son ciertas. Yo lo anticipé, lo preveí como algo bueno, ¿verdad? Pero hubo señales confusas porque le dijo, oye, no, yo pienso que tú deberías ser, pero eso fue antes de que él fuera presidente. Ya como presidente me dijo que yo tenía razón. ¿Hubo un compromiso en esta segunda ocasión? Nunca hubo compromisos de nada con nadie de una posición, ni de herencias de nada con nadie, ni con Ricardo, ni con Javier. Entonces, yo cuando llego aquí, llego convencido de lo que estoy haciendo. Pero a ver, cuando le plantea la segunda vez, usted plantea primero que no debería ser. Sí, es correcto. Con Oscar Mario, él Así dice, es. creo que te equivocas, Gustavo, tienes que ir. Cuando le dice esta segunda, ¿usted qué le dijo? Me dice, tienes razón. Le digo, bueno, pues está bien, qué lástima que no desde el principio hubiéramos tenido la coincidencia, porque hubiéramos podido avanzar más, más ordenado en este proceso, ¿no? Se dejó correr una idea de que yo iba a ser el coordinador entre mucha gente, y entonces hubo ahí un cambio de señales, un desconcierto, ¿verdad? Que lo solucionamos muy fácil. Yo la primera vez les dije, yo no soy Ernesto Cordero, no se confundan, ni Ricardo Anaya es Gustavo Madero, no se confundan. Yo voy a trabajar por la unidad del grupo, y en donde me pidan que
colabore y voy a estar. Ahora, esto último a lo que hacía alusión es cierto, para muchos Ricardo Anaya se parece a Gustavo Madero. Entonces, llega un momento en el que en su manera de manejar el partido. Y ahora, muchos dicen, tal vez, y de hecho lo señalabas, Pancho, en la columna, tal vez esto podría ser también una estrategia de inteligencia del PAN para hacer ver a Ricardo Anaya como un personaje independiente del expresidente, Sí, el ex líder y del partido. le precisaría esta pregunta que hace Paola. Yo escuché de la comentocracia, de locutores y comentaristas como el que usted señalaba, que Anaya era su ballet parking. Sí, Anaya de alguna manera estaba... No, yo creo que si algo le ayuda a Anaya, precisamente esto que lo veíamos desde hace mucho tiempo, es el que yo no fuera coordinador, lo deja a él posicionarse como un líder por encima de todos los liderazgos que hay en el PAN. Entonces yo eso lo apoyo, lo veo bien. Ricardo necesita dejar una impronta de su presidencia sin ataduras de ninguna especie con nadie. Ahora, quien se va a quedar es Marco Cortés. No, poco hemos hablado de él. ¿Qué opina del nuevo coordinador entonces? ¿Cómo que se va a quedar? El que Ya es, el es, coordinador. ya el que es. se queda, el que Paola, me pones a dudar. ¿Qué opina de él? Bueno, yo también lo dudo. La canción ranchera. Oye, no, el Marco la está haciendo muy bien, tiene muchas ganas, y es un reto importante, pero yo estoy convencido de que es el tiempo de los jóvenes y los jóvenes deben de crecerse ante los retos, y estas son oportunidades extraordinarias que van a aprovechar muy bien y lo vamos a apoyar, y yo lo estoy apoyando en todo. Estoy muy cercano a Marco y estoy apoyándolo en lo que creo. Gustavo Madero no trae agenda política para el 18. Sí, claro. ¿Cuál? Construcción de un frente amplio político. ¿Le interesa la opositor? candidatura presidencial? No, me Absolutamente. interesa. Es que yo ¿No decir creo, como a Beteta? yo no creo en los proyectos personales, yo creo en un proyecto más amplio institucional con nuevos formatos. O sea, vale gorro ya cuando le dices es por fulano o por sultano, ya valió gorro el experimento, Francisco. Tenemos que construir la plataforma, las ideas y después buscar quién es el que tiene piernas de jinete para conducir ese caballo y llevarlo a donde queremos todos los Claro, días. pero es legítimo para un político aspirar. Yo no lo estoy buscando, para no nada. está buscando el Cero. 18, ni la gobernatura Cero, de, cero, cero, cero. De Chihuahua, de su Chihuahua. natal Chihuahua. Es correcto. Tampoco. No es O sea, usted se va a abocar al 100% a en este construir. proyecto de construcción de un frente amplio Yo opositor, creo a solucionar los problemas de las mayorías a través de un frente pero amplio opositor. con este proyecto, Sí. que según usted, porque fueron palabras de usted en la rueda de prensa, es el mejor proyecto del que se pueden dotar los que quieren sacar al PRI del poder. Así lo veo yo, Francisco. Pues es un reto Suave. grande, fuerte, y pues no va a estar fácil, creo yo, ¿no? Porque ellos también tienen su frente, ¿no? Todos tienen su frente, pero la invitación es a no identificarnos por quién votaste la última vez, sino por qué visión de país quisieras que tuviera el próximo gobierno y qué Sí, compromiso. pero rápidamente la precisión. Oaxaca, Puebla, Sinaloa, pues la experiencia, usted mismo lo reconoce, No ha sido funcionó, mala. no funcionó. Eran alianzas electorales. Dijimos, con sacar al PRI vale la pena, ya con eso ganamos. Y ganó Gabino Cue en Oaxaca, Maloba en Sinaloa y Moreno Valle en Puebla. Y hubo pues resultados disímbolos y no satisfactorios, en el sentido de que no se logró lo que estamos aspirando. Cambiar la realidad de la mayoría de la gente en Oaxaca, de los indígenas, o en Sinaloa, una mayor pluralidad e inclusión, gobiernos de coalición y no alianzas electorales. Sí, en aquel entonces yo recuerdo que decían que para lograr todos estos objetivos había que sacar al... Sí, es un primer paso, pero no suficiente. A ver, lo sacamos en el 2000 con Fox y no fue suficiente. Exacto. De hecho, en mucho, los poderes fácticos y el sistema que combatimos, los panistas y Fox, se consolidó, se fortaleció. Si tú ves
Si tú ves a las televisoras, si tú ves a los gobernadores, si tú ves el narcotráfico, los monopolios, todo esto hoy es más fuerte que hace 15 años. Entonces, algo no estamos haciendo bien. Tenemos que cambiar las preguntas y tenemos que cambiar el enfoque. No es elegir un candidato, no es elegir un partido solamente. Son ideas más transversales que tengan potencia de cambiar este país que le urge. Eso es lo que yo creo. Pues con esa urgencia que subraya el diputado Gustavo Madero, nos vamos, le damos cita el próximo sábado, 18:30 horas. Muchas gracias, Paola. Muchas gracias y gracias a usted. A ti, Paola. Gracias, Gustavo, por haber aceptado esta invitación. Gracias, Francisco. La cita, 18:30, próximo sábado. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.